El empate de México contra Ecuador, vaya que generó debate. ¿Fue un destello de esperanza o simplemente un espejismo? Pero para entender bien por qué se armó tanta discusión, hay que poner las cosas en contexto. Hay que ver de dónde venía el equipo. Y es que, a ver, para ponerlo en perspectiva, el equipo venía de una verdadera humillación. Los analistas, los que saben, ni siquiera lo llamaban derrota, hablaban de una masacre contra Colombia. Así de feo estuvo. La presión era brutal, el ambiente de crisis total. Y de repente, en cuestión de días, ¡pum!, la narrativa da un giro de 180 grados. Pasamos de una actuación que todos calificaron de paupérrima, de lo peor, a una reacción favorable. La gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué provocó este cambio tan drástico? Arranquemos con lo bueno. Ok, sí, el resultado final fue un empate, nada del otro mundo, pero a pesar de eso, la crítica encontró un montón de cosas positivas. Un contraste de verdad brutal con el juego anterior. Y aquí es donde empieza el debate en serio. ¿Había razones de verdad para ser optimistas? Y la sorpresa vino de quien menos esperaba, de uno de los críticos más, pero más duros, el Tuca Ferretti. Su frase fue, ¡pum!, directa. Por primera vez me gustó el partido de hoy. O sea, para que el Tuca diga eso es porque de verdad vio algo diferente, un equipo totalmente transformado en la cancha. Y parece que todos estuvieron de acuerdo en algo. El cambio fue de actitud. Se vio una intensidad que la verdad no habíamos visto contra Colombia. Presionaron arriba con agresividad, crearon jugadas, los ataques iban con idea, con veneno. En pocas palabras, como se dice en el fútbol, salieron a jugar con el cuchillo entre los dientes. Muy bien. Pero, a ver, con todo esto bueno que se generó, con toda esa intensidad, el equipo falló en lo más importante, en el momento de la verdad, a la hora de meterla. La contundencia simplemente brilló por su ausencia. Y este gran pero del que hablamos se puede resumir en un solo número: 5. 5 oportunidades de gol clarísimas, de esas que no se pueden fallar, y se fueron a la basura. Quiñones, el Chucky Lozano, el Chiquito Sánchez, todos tuvieron el gol ahí, servido en bandeja de plata, y nomás no entró la pelota. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque, ok, en un partido amistoso pues es una falla y ya. Pero este tipo de errores, este tipo de lujos de fallar tanto, en un mundial, en un mundial eso te liquida. Es la pequeña gran diferencia entre seguir en la competencia o hacer las maletas y regresarte a casa. Y esto nos trae derechito al centro del debate, a la pregunta del millón. A ver, ¿esta mejora de México fue mérito propio? ¿De verdad el equipo jugó mucho mejor? ¿O fue un espejismo porque el rival Ecuador era mucho, pero mucho más flojo? Aquí las opiniones se partieron en dos, clarísimo. Por un lado tenías a los que decían, como José Ramón Fernández, a ver, Ecuador no es Colombia. Y con razón, señaló que a Ecuador le faltaban 3 defensas importantísimos, jugadores clave, lo que obviamente los hacía un rival mucho más fácil. Pero del otro lado estaban los que decían, no, fue mérito de México. Fue esa presión alta la que provocó que Ecuador se equivocara. Pero ojo, porque la fragilidad defensiva, esa sigue ahí, ¿eh? Incluso jugando contra un rival mermado, con ausencias, bastó un errorcito, uno solo, ese mal pase de Luis Romo y ¡pum!, gol de Ecuador. Es la prueba de que atrás, en la defensa, el equipo sigue siendo vulnerable y es una preocupación que no se ha ido. Bueno, entonces, juntando todas las piezas del rompecabezas, ¿qué significa realmente este partido decente para lo que se viene en el Mundial? ¿De verdad es un antes y un después? ¿Un punto de inflexión? ¿O fue nomás un espejismo, un pequeño oasis en el desierto? Pues parece que al final el veredicto de los expertos es bastante claro. Sí, fue un buen partido, sí, fue un pasito en la dirección correcta, pero eso, y en eso fueron muy claros, no quiere decir que el tema esté resuelto, para nada. La inconsistencia, las fallas a la hora de definir, los errores defensivos, todo eso sigue ahí. Si lo vemos como un camino, este partido es un paso importante, pero solo uno. El primer paso era, digamos, levantarse de la lona después de la paliza terrible contra Colombia. El segundo, que se cumplió con Ecuador, era mostrar una buena versión, una cara distinta. Pero lo más difícil viene ahora. El paso 3 es elevar ese nivel y sobre todo mantenerlo. De nada sirve un buen partido si el siguiente es un desastre. Hay que mantener esa intensidad para llegar a punto al Mundial. Pero al final del día, y quizá esto es lo más valioso de todo, esta actuación consiguió algo que parecía perdido. Le devolvió la esperanza a la gente. Permitió volver a creer un poquito. Sí, una esperanza con mucha cautela, con pinzas si se quiere, pero esperanza al fin y al cabo. A ver, que quede claro, el equipo mostró personalidad, se vio una mejoría, se vio intensidad.
eso nadie lo puede negar. Pero los problemas de fondo, la falta de gol y esa debilidad en la defensa siguen ahí, latentes, como esperando a un rival de más peso para volver a salir a flote. Y entonces la pregunta es inevitable. ¿Con esta mejoría alcanza? ¿Es esto suficiente? Y con esta idea cerramos el análisis. La gran pregunta que queda en el aire para la selección no es si pueden tener un buen partido. Ya vimos que sí. La pregunta es si pueden hacer que este sea su nuevo estándar, su nueva identidad. ¿Vimos el verdadero rostro de este equipo contra Ecuador o fue solo una máscara, una actuación de una noche para tapar las mismas debilidades de siempre? La respuesta a esa pregunta, pues, va a definir su destino.